un licenciado en Historia del Arte, que me licencié hace unos años en la Universidad Autónoma de Barcelona, y he desarrollado mi labor profesional tanto en la enseñanza como también en labores archivísticas y de comisariado de exposiciones. Actualmente estoy dando clases de las disciplinas relacionadas con Historia del Arte en la UNED de Arrecife, y también estoy metido en un proyecto que tiene el Ministerio de Cultura y el Gobierno Autónomo de censar todas las sociedades privadas, la documentación de las sociedades privadas de Lanzarote. Para mí tiene una importancia vital dentro del panorama bibliográfico lanzaroteño, porque realmente abre unas vías de conocimiento de hechos y personajes del ayer, que son muy importantes conocerlos, pero para mí, como toda la historia, también nos va a permitir hacer una sociedad actual pues cada vez más culta, más democrática, más responsable, porque sabe de dónde viene y hacia dónde se dirige. Además, para mí es muy importante porque me ha permitido conocer a otros investigadores, reflexionar con ellos, retroalimentarme con ellos y también ir fomentando la otra debilidad mía que te dije antes, que es el mundo de los archivos y el patrimonio documental, también su conservación y su mejor difusión. La Fundación hizo una selección de jóvenes investigadores que estaban en Lanzarote y a mí, en mi caso, como yo creo que en el resto de los casos, nos ofreció una baraja de nombres. Dada mi perfil que antes te dije de historiador del arte y que ya había tratado a algunos fotógrafos lanzaroteños, pues yo me decanté por Gabriel Fernández, porque yo creía que tenía unos valores bastante interesantes, ¿no? O sea, era una persona que trabajó a mediados del siglo hasta el año 85 de su fallecimiento y fue uno de los mayores impulsores de la fotografía en ese periodo. Gabriel se forma en una sociedad lanzaroteña que podríamos llamar arcaica, en el mejor sentido de la palabra, ¿no? O sea, aquella sociedad que tenía unas demografías muy bajas, una economía que vivía del sector primario, agricultura, pesca y un comercio pues no muy abultado, y después que tenía pues carencias en el sector educativo, el sector sanitario. Pero cuando él empieza la fotografía realmente hay un despertar tanto del mundo, porque hay una dorada mundial después de la Segunda Guerra Mundial, valga la redundancia. Después también en España, aunque estamos en una etapa franquista en donde no hay libertades, en los años 50 pues hay un intento de aproximarse a esos avances económicos y sociales que se están dando en el mundo, y Lanzarote también aparecen una serie de personajes, desde el presidente del Cabildo Pepín Ramírez hasta el alcalde Ginés de la Hoz, hasta una serie de empresarios intelectuales como César Manrique, Agustín de la Hoz, Guillermo Tofan, que vimos el otro día, y a ellos se une también Gabriel con su labor fotográfica. Gabriel tiene varios puntos que son muy importantes para la historia de la cultura y la historia de la fotografía en Lanzarote e incluso en Canarias. Yo creo que lo primero es que ayudó a profesionalizar la actividad fotográfica. Esto quiere decir que antes de Gabriel muchos eran todavía aficionados de clase acomodada o personas que tenían que tener otras profesiones y después en sus ratos libres o en un 25% de su profesión se dedicaban a la fotografía. Gabriel lo profesionalizó y vivió de ello. Después fue una persona también que relanzó su beta más artística a través de exposiciones que se celebraron en Arrecife, en otras islas canarias como Fuerteventura o también en la península, en Madrid por ejemplo, y después desarrolló una gran labor como retratista de personajes muy importantes como César Manrique, Dico Medina, Chano Sosa de Agaete, etcétera, etcétera. Después también su labor como fotoperiodista, a la par que Guillermo Tofan en los periódicos. Él relanzó toda la crónica visual de los atrasos y los avances que se estaban haciendo en Lanzarote en esos momentos. Y por último, yo creo que casi lo más importante, él es uno de los grandes constructores de la imagen turística de Lanzarote. Yo intenté repasar un poco todos esos libros que ya estaban publicados. Después la labor investigadora se desarrolló en los diferentes archivos públicos que tiene Lanzarote, destacar el Archivo Municipal de Arrecife o el Archivo Municipal de Teguise, o también la gran labor que están llevando a cabo la gente de la memoria digital de Lanzarote. Después también fui a otros centros fuera de la isla, como el Museo Canario o la Biblioteca Nacional o el Hogar Canario de Madrid, y fui conformando el libro con esas ideas fuerza que nosotros hemos visto antes, o sea, las ideas principales de Gabriel. Al principio me creí que Gabriel no iba a ser tan relevante su labor, que no había participado en tantas exposiciones, ni que había tenido tantas guías, ni tantas tiras de postales. Entonces, la verdad que me llevé una sorpresa de su figura, ¿no?, en general.
Yo espero, sobre todo a nivel general, que los grandes olvidados de la historia de Lanzarote vayan siendo reconocidos y se vayan dedicando diferentes libros y publicaciones a sus figuras. Entre ellos destaca pues Gabriel, desde un campo que puede parecer al principio no muy importante, como el periodismo, la fotografía, el arte, pero que tiene una validez para el desarrollo de Lanzarote, de la sociedad, de su economía, importantísimo, ¿no? Y espero sobre todo que sientan que es un libro que lo hemos trabajado con una cierta honradez y que por supuesto puede tener fallos o virtudes, pero que todos digan que es una rata de copia.